Bueno, buenas tardes, profesor. Vamos a empezar nuestra exposición. Nuestro grupo está compuesto por Luisa Vasco, Wendy Vanessa, Laura Betancourt, Karen Alejandra y mi persona, Jennifer Tatiana. Bueno, nuestro título es Cicatrices invisibles, las secuelas de la explotación sexual infantil en niños, niñas y adolescentes en la zona de Medellín, en el sector del Poblado. Bueno, nuestra pregunta de investigación Nuestra pregunta de investigación es, ¿cómo se manifiesta la explotación sexual infantil en la zona de Medellín en el sector poblado? Esta pregunta la quisimos enfocar en el sector del poblado, ya que es una de las zonas más vulnerables por la explotación sexual, ya que muchos turistas tienden a ir allá y es donde más se ve que los niños, los adolescentes, están envueltos en la prostitución infantil. Bueno, como introducción tenemos, bueno, la introducción de este trabajo es, la explotación sexual infantil es una violación grave de los derechos humanos que afecta a miles de niños en todo el mundo, pero en este caso vamos a centrarnos en el sector del poblado, ya que se presume que este fenómeno se presenta a través de diversas formas, como la prostitución, la pornografía, el tráfico de personas, que no solo causa un daño irreparable a las víctimas, sino que también refleja las profundas desigualdades sociales y económicas presentes en nuestra sociedad, teniendo en cuenta que en el poblado es una de las zonas exclusivas de Medellín, a menudo impulsada por factores como la falta de educación, la impunidad, la explotación sexual infantil es un problema que requiere atención urgente y acciones efectivas para su erradicación. Bueno, en este trabajo también veremos que la infancia es una etapa crucial en el desarrollo humano, donde los niños deberían disfrutar de una protección, una educación y de oportunidades para crecer en un entorno seguro. Sin embargo, muchos niños son forzados, secuestrados o engañados a vivir en condiciones que les arrebatan su inocencia y su derecho a una vida digna. También en este proyecto vamos a ver las comunidades, en este caso el sector poblado, cómo se manifiestan esas explotaciones sexuales y, y bueno, vamos a continuar con los objetivos. Bueno, objetivos generales y específicos. Como objetivos tenemos implementar un enfoque integral para sensibilizar la comunidad de la ciudad de Medellín en el sector del poblado sobre la explotación sexual infantil y así podemos promover la educación y la prevención y también el fortalecimiento de los sistemas de protección infantil. Damos paso a la metodología. Como justificación tenemos que las consecuencias de la explotación sexual infantil son devastadoras, ya que las víctimas sufren de diferentes traumas como lo son físicos y psicológicos, que pueden perdurar toda la vida afectando su desarrollo emocional y social. Además, experimentan estigmatización y rechazo social, lo que les dificulta su reinserción en la comunidad a largo plazo. Las consecuencias se extienden a la sociedad en su conjunto, generando costos sociales y económicos elevados. Para combatir la explotación sexual infantil se requiere una acción integral que aborde las causas profundas del problema. Es necesario fortalecer los sistemas de protección infantil, promover la educación sexual integral, garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y trabajar en estrecha colaboración con las comunidades afectadas.
Asimismo, es fundamental prevenir la demanda de servicios sexuales, desmantelar las redes criminales y cambiar las actitudes sociales que toleran la violencia contra los niños. Como conclusión, tenemos que la explotación sexual infantil es un problema complejo que requiere una respuesta multidimensional, ya que la sociedad es un conjunto que tiene la responsabilidad de proteger a los niños y niñas, garantizando sus derechos y creando un entorno seguro para su desarrollo. Ok, ya como marco teórico, lo que se propuso fue investigar diferentes artículos. Uno de ellos fue el de Gabriel Lado Barney, en donde él define el abuso sexual como la utilización de un niño o niña en la finalidad de satisfacer o gratificar sexualmente a un adulto. Cabe aclarar que por lo general estos casos de abusos son proporcionados por una figura cercana de autoridad o cuidador. Hay que tener en cuenta que cuando es proporcionado por un tercero se denomina como ataque sexual, y también existe un tercer tipo de agresión sexual y es la explotación sexual infantil, en donde Lado lo define como la situación en la que un niño o niña son utilizados como un objeto comercial. Esa parte es importante porque es donde más nos vamos a centrar nosotras, ya que por todo el contexto es donde más ocurre. En Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quienes bajo la Ley 1146 del 2007 propone que la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes comprende todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido en ellos, utilizando la fuerza o cualquier tipo de coerción, sea física o emocional. Es bueno recalcar que existen tipos de violencia, las cuales, como ya lo había definido anteriormente, el abuso sexual está definido también en cuanto a todo lo que a un niño, niña o adolescente le ocurra, es decir, cuando es tocado, acariciado, besado indebidamente o involucra aprovechamiento por la edad, condición de discapacidad o incapacidad persistente. También podemos observar que en las secuelas nos basamos en el libro de Herman de la teoría del trauma, en donde le explica la diferencia entre un trauma simple, que es un evento traumático único, y el trauma complejo, que es de experiencias traumáticas repetitivas y prolongadas. Obviamente, el caso de la explotación sexual infantil implica el patrón de abuso repetitivo, por lo cual es un trauma complejo. Carmen Morales, en su investigación llamada Trauma psicológico de trastorno de estrés postraumático, también nos ofrece una postura acerca de los pacientes que han sido abusados y de cómo estos pacientes presentan una tarea compleja y extremadamente larga de recuperación debido a que casi siempre interrumpen de manera severa las medidas de autoprotección. Ya como para ampliar estas secuelas, tenemos el trastorno de ansiedad que involucra el miedo excesivo, fobias, ataques de pánico, insomnio y pesadillas recurrentes, que ahí es cuando entra también el trastorno de estrés postraumático, en donde la persona evita las situaciones relacionadas con el abuso, existe una hipervigilancia y reacciones fisiológicas intensas. La depresión, que son sentimientos de tristeza profunda, la pérdida de interés en las actividades que normalmente sí le gustaban, los cambios en el apetito y el sueño, pensamientos suicidas, que estos van ligados a la baja autoestima que presentan estos pacientes y también los sentimientos de culpa, de vergüenza, inadecuación y desvalorización. Las dificultades en las relaciones interpersonales, siempre tienen problemas para tener relaciones íntimas y patrones de relaciones disfuncionales es lo que más tienen. Problemas de conducta, agresividad, aislamiento social, dificultades en la escuela, abuso de sustancias y conductas autolesivas. Problemas de sexualidad, que ya eso se abarca en otro contexto. Y ya por último, como para entrar en el contexto de la zona o el sector en el que estamos enfocadas, tenemos la teoría ecológica de Urie Bonhoeffer, que es esencial para entender cómo los diversos factores del entorno contribuyen a la vulnerabilidad de los niños frente a la explotación sexual, teniendo en cuenta que el sector del poblado es un área muy privilegiada económicamente y es donde más se presentan estos casos de vulnerabilidad y desigualdad que pueden impactar negativamente en los niños de clases bajas o vulnerables, lo que contribuye a la explotación sexual de estos mismos.
básicamente porque en estos sectores, como ya lo había explicado mi compañera, los extranjeros se centran y los niños que quieren más oportunidades van hacia ellos. Ok, yo les hablaré un poco más de la metodología y el método. El método, la investigación es cualitativa, que busca con el objetivo de comprender los fenómenos sociales desde el punto de vista de los participantes, sin buscar generalizar los resultados. Para recolectar la información se usará entrevistas semiestructuradas que permiten a los participantes expresar libremente su experiencia, junto con grupos focales y observaciones participativas en el sector del poblado de Medellín. La observación facilita una inmersión en el contexto, captando interacción y comportamientos revelantes que complementen la entrevista y los grupos focales. En la metodología también pudimos poner que la investigación sigue un enfoque interpretativo y constructivista, centrando en entender las realidades de los participantes desde su propia perspectiva, a través de la triangulación de entrevistas, grupos focales y observación participativa. Se busca obtener una visión compleja de fenómenos, combinando perspectivas individuales y dinámicas sociales, lo cual garantiza la validez y la profundidad de los resultados. Bueno, para finalizar en las conclusiones, vemos que la explotación sexual infantil en el poblado es un problema de raíces sociales y económicas que causa secuelas físicas y psicológicas duraderas en los menores. Este fenómeno exige un fortalecimiento de los sistemas de protección y un cambio social integral para prevenir el abuso y brindar un apoyo a las víctimas. Vemos que en este trabajo la explotación sexual infantil pone en evidencia una cruda realidad que va más allá de la apariencia de la exclusividad en la zona, reflejando problemas sociales y económicos que afectan a toda la sociedad. También vemos en este trabajo que la niñez es una etapa destinada al desarrollo y a la protección. Se ve interrumpida brutalmente por estas prácticas que dejan huellas imborrables en las víctimas. Por eso es urgente promover políticas efectivas y programas educativos que concienticen a la población y fortalezcan la prevención. Bueno, eso se puede mediante esfuerzo en conjunto entre autoridades, comunidades, sistemas de protección. Bueno, no sé si Laura me quiere Y en complementar. general, a pesar de que el gobierno ha hecho demasiados esfuerzos y las organizaciones no gubernamentales, aún persisten desafíos como la subnotificación de los casos, la falta de recursos y la necesidad de fortalecer los sistemas de protección a la infancia. Es fundamental que empecemos a trabajar en esto, no solamente seamos consumidores, entre comillas, pasivos de todo esto, porque lo vemos, lo conocemos, pero nunca hacemos nada al respecto, sino también empezar a notificar y a prevenir que estas cosas ocurran. No solamente con las personas que ya estén trabajando por eso, sino también prevenir que nuestros allegados, a nuestras personas cercanas, no les ocurra lo mismo de todas estas situaciones. La detención y la atención a las víctimas es demasiado importante, así como la precaución de la persecución de los responsables de estos delitos. Por lo general, estos delitos casi nunca tienen como, no obtienen el castigo que merecen, porque casi nunca los notifican. Tanto los hoteles como los moteles, como los Airbnb, son testigos de todas estas cosas, pero casi nunca los notifican. Y eso es todo por nuestra exposición. Profe, espero que le haya gustado y hasta luego.